Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, uno de los relatos más reveladores, vamos a decirlo así, uno de los relatos más reveladores de los muchos que ya encontramos en la Escritura, pero uno de ellos es aquel momento donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra o se les aparece a estos dos discípulos desesperanzados que se encontraban yendo de camino a Emaús. Jesús había sido crucificado y estos discípulos, estos dos que iban de camino a Emaús, estaban sin esperanza. Habían perdido a aquel maestro que ellos tenían como el que podría librarlos de la esclavitud o del yugo romano. Pero el Señor se les aparece y lo llamativo de este momento, cuando Cristo se les aparece a estos dos discípulos, obviamente dejando de lado el grandioso milagro de que Cristo estaba apareciéndose luego de resucitar, obviando ese asombroso milagro de la resurrección, uno de los aspectos más llamativos de ese momento del encuentro entre Jesús y estos dos discípulos es aquel momento en el que Cristo empieza a enseñarles a estos discípulos y al resto de los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia, nos empieza a enseñar la forma exacta de interpretar la Biblia, donde Jesús es el centro, es el tema principal de las Escrituras. Nosotros debemos leer la Biblia y tenemos que ver a Cristo plasmada en ella. Cuando leemos, por ejemplo, Lucas 24, versículos 25 al 27, el Señor Jesús les dijo a estos dos discípulos: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés», escuchen lo que hizo Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta enseñanza de Jesús de cómo interpretar la Biblia es crucial, es muy importante para nosotros. Nosotros muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento los tomamos como historias separadas, historias individuales, como, qué bonito lo que le pasó a David, ¿no? Que de ser pastorcito llegó a ser rey, y lo tomamos como historias separadas, pero en ningún momento tratamos de interpretarlo como Cristo nos enseña a interpretarlos. Tenemos que ver a Jesús en cada historia, tenemos que ver a Jesús en cada personaje, en cada situación en el Antiguo Testamento. Eso está enseñando Cristo. Él es el tema central de la Biblia. Así que vemos todo aquello en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos todo aquello que es una sombra de lo perfecto, de lo verdadero que iba a ser cumplido por Cristo en el tiempo aceptable. Cuando leemos, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 3, dice el autor de esta carta: «Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Cristo. Es de mayor gloria que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo». Es tan clara la intención del autor a los hebreos en toda su carta de querernos mostrar que Cristo es mayor, que Cristo es superior. Cristo es mayor que los ángeles, dice el autor a los hebreos. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cristo es mediador de un mejor pacto que aquellos sacerdotes. Cristo es superior a todos los sacrificios que se realizaron en el Antiguo Testamento. Cristo es superior. El autor a los hebreos es claro en su intención de querer mostrar a Cristo como superior. Es por eso que nosotros hemos empezado ya desde el anterior domingo esta serie de estudio denominada La Superioridad de Cristo, que significa que Cristo es superior a todos.
superior a todo. Cristo es superior. Nuestro hermano Andrés nos estaba hablando la pasada semana sobre cómo Jesús, nuestro Salvador Jesucristo, es un mejor y perfecto Adán que el primer Adán que pecó. ¿Se acuerdan, no? Ese fue el tema de inicio de esta serie de estudio. Adán y Cristo. Y obviamente Cristo era el mejor Adán que el primero. El día de hoy, continuando con esta serie de estudio, vamos a estudiar el sermón que lleva por título Cristo y Noé. Cristo y Noé. Cuando vamos a hablar de Noé, no vamos a especificarnos o no nos vamos a centrar específicamente en Noé como el personaje solamente, sino también en Noé como en toda la historia que engloba a Noé, todo el acontecimiento que engloba a Noé. Casi todos estamos familiarizados con la historia de Noé, ¿verdad? Dios, cansado del pecado, cansado de esa generación pecadora en los tiempos de Noé, decide obviamente ya desde antes de la fundación del mundo castigar el pecado, juzgar el pecado, y de esa manera va a hacer caer su juicio con un diluvio. Llama a Noé para que éste construya un arca y de esa manera pueda salvar a su familia y salvar a animales de cada especie y juzgar así al mundo. Conocemos la historia, ¿verdad? De forma general la conocemos. Pero hay un problema cuando nosotros nos familiarizamos tanto con una historia, y es que después de tanto tiempo de escucharla o después de tanto tiempo de estar conociendo la historia, llegamos probablemente al peligro de dejar de poner atención a aquellos detalles que enriquecen la historia de Noé, los hechos de la historia de Noé, con el tema principal, que es Cristo. Acabamos de ver, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que la Biblia hay que interpretarla, hay que leerla con los ojos puestos en Él. Cuando tú lees la historia de Noé, ¿ves a Cristo en los detalles de esa historia? Dios había creado todo y todo lo hizo bueno en gran manera. Al finalizar su creación, eso fue lo que el Señor dijo, ¿verdad? Él vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. ¿Pero qué pasó? Bueno, Adán y Eva cayeron en transgresión, pecaron por desobediencia al escuchar a la serpiente y desobedecer a Dios. Ellos estaban deseando ser igual a Dios, que fue la tentación de la serpiente, y prefirieron desobedecer a su creador y obedecer al enemigo. Así pecó el hombre, así cayó esa creación que era buena y perfecta, y fueron echados del huerto del Edén, que definitivamente era una representación física de una realidad espiritual igualmente. Porque así como fueron echados del huerto del Edén, ellos también fueron echados de la presencia de Dios. Ellos no podían estar delante de Dios por su nueva condición pecaminosa, por su nueva naturaleza pecaminosa. No podían estar delante de Dios. La tierra había sido maldita por causa del pecado del hombre, y ahora aquella tierra produciría espinos y cardos que causarían dolor. Y las enfermedades y el sufrimiento se empezaría a apoderar de toda la humanidad. De manera que cuando nosotros vemos de una forma cronológica todo lo que sucede después de la caída del hombre en Génesis capítulo 3 y entramos a Génesis capítulo 4, de entrada ya nos va mostrando una historia que representa la depravación del hombre. Después de la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 4 vemos a Caín matando a su hermano Abel. El primer asesinato registrado en las Escrituras, ¿verdad?
En ese mismo capítulo, Génesis capítulo 4, versículo 19, ya empezamos a ver a Lamec, uno de los descendientes de Adán, cometiendo este pecado de poligamia, donde él ya no se conformó con tener una sola esposa, sino que dijo, no, yo quiero otra. Y cometió el pecado de la poligamia, rompiendo así el formato original que Dios le dio al matrimonio en el principio con Adán y Eva, un hombre y una mujer. Pero Lamec, en su pecado, rompió ese formato. Luego llegamos al capítulo 5 del libro de Génesis, donde vemos una larga genealogía de los descendientes de Adán, en donde prevalece o en donde es muy claro o muy clara las consecuencias del pecado, porque nos muestra que todos los descendientes de Adán vivieron un buen tiempo, pero después murieron. Vivió y luego murió. Vivió y murió, murió. Lo cual se vuelve algo continuo, un recordatorio continuo. La muerte, como nos enseñaba nuestro hermano el anterior domingo, la muerte hasta nuestros días es esa muestra clara de que somos culpables delante de Dios. Y Génesis capítulo 5 es una muestra de eso. Así llegamos a Génesis 6. La generación de Noé. El tiempo en el que Noé vivió. Génesis capítulo 6. La maldad se había multiplicado tanto en la tierra conforme los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra. ¿Se dan cuenta quién empezó a hacer el virus en ese tiempo, en la época de Moisés? No era el COVID-19. Era el ser humano pecador. El ser humano se expandió como un virus por toda la tierra y de esa manera la maldad se expandió por toda la tierra. El ser humano se multiplicó y la maldad se multiplicó. Esa es la muestra de nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto que nos está describiendo acá es algo tan crucial para poder entender cuán pecadores somos, cuán depravados estamos como pecadores. Es de esa manera que Dios llama a Noé. Es en medio de esa generación depravada que Dios llama a Noé. Y cualquiera puede decir, pobrecito Noé, ¿cómo vivía en medio de esa generación? ¿No? Pero qué bueno que él era una buena persona y por eso Dios lo llamó. No. Dios no llamó a Noé porque era una buena persona. Dios no llamó a Noé porque él era digno de ser llamado. Dice la Escritura que Dios llamó a Noé porque halló gracia delante de los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. John MacArthur, que es un pastor americano, él comenta sobre este versículo, Génesis 6, 8, diciendo, para que nadie piense que Noé fue preservado solo debido a sus buenas obras, porque la Escritura muestra que Noé obedeció a Dios, que era temeroso en ese sentido. Para que nadie piense que Noé fue preservado solo debido a sus buenas obras, Dios deja claro en este versículo que Noé era un hombre que creyó en Dios. Fe, ¿se dan cuenta? Fe. Creyó en Dios como creador, como soberano y como el único salvador del pecado. Eso quiere decir que la fe que Noé tenía en Dios fue esa fe la que lo movió a obedecer. Él no obedeció por ser una buena persona. Noé obedeció porque creyó en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó
el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe, escuchen bien esto, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se dan cuenta lo que el autor a los Hebreos está diciendo de cómo fue salvo Noé o por qué fue justificado Noé? Dice que fue por la fe, no por sus obras, no por su obediencia, fue por la fe, porque él depositó su confianza en aquel Dios que llamó. Él depositó todas sus esperanzas, incluso, como dice acá, de aquellas cosas que aún no se veían. Este Noé confió plenamente, creyó, ejerció fe en aquel Dios que le llamó. Eso fue lo que lo justificó, lo hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue justificado por fe. Hermanos, nadie, absolutamente nadie puede salvarse de la condenación que como pecadores merecemos por su propia cuenta. Nadie puede salvarse por sí mismo. Siempre fue por gracia, siempre fue por fe. Y escuchen bien esto, siempre fue por Cristo. Incluso en la era prediluviana, antes del diluvio. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Cómo Noé fue salvo. Nunca fue por obras, nunca fue por merecimiento, siempre fue por gracia, por fe y por Cristo. Así que Noé fue llamado por gracia y Dios compartió con él, compartió con Noé su corazón. ¿Se dan cuenta que aquí ya vemos que la gracia tiene mucho que ver con una relación? Dios no solamente en su gracia da lo que tú no mereces, en este caso la salvación, sino que Dios también te ofrece una relación con Él. Ese es nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Dios le compartió a Noé no solamente la salvación por medio de su plan con esto del arca, de la construcción del arca, sino que también compartió su corazón, una relación con Noé. Compartió el plan, todo lo que el Señor tenía para hacer, le compartió a Noé. Le dijo que traería un diluvio para juzgar a toda esa generación de maldad que se estaba esparciendo por toda la tierra con gran violencia. Le dijo que Noé debía construir un arca para que pueda salvarse él y su familia y así también salvar a animales de cada especie. Dios compartió su plan, su corazón, todo lo que Dios tenía para hacer con Noé. Una relación personal. Ahora, es en ese contexto en el que vamos a abarcar dos puntos o dos encabezados en esta mañana. Y no se asusten por la larga introducción, porque en realidad es parte del mensaje. Punto número 1 que vamos a tocar el día de hoy es que los días de Noé, la frase los días de Noé son un sinónimo de juicio. Un sinónimo de juicio. Y encabezado número 2, vamos a ver que la historia de Noé es una tipificación cumplida en Cristo. Así que entramos a ver nuestro encabezado número 1. Los días de Noé son un sinónimo de juicio, del juicio venidero. Cuando nosotros escuchamos esa frase, ¿verdad? Como en los días de Noé, ¿qué pensamos? Automáticamente pensamos en todo lo que ocurrió en los días de Noé. Y lo que más resalta de los acontecimientos en los días de Noé es el juicio. Entonces esa frase, como en los días de Noé, automáticamente es traducida en nuestra mente como juicio. Juicio. Hace algún tiempo atrás estábamos hablando de que hay acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad. Grandes acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad. Hoy, en nuestro tiempo, estamos viviendo un gran acontecimiento que
está marcando nuestra historia y que marcó nuestra historia. Los que por la gracia de Dios, por misericordia de Dios, estamos ya de este otro lado de la pandemia y recordamos cómo era nuestra vida antes de que este virus aparezca, somos conscientes que hay un antes y un después. Que aunque ahora la vida continúa, ya no es igual que antes. Que aunque ahora debemos seguir para adelante, sabemos que estamos en otra etapa de la historia. Definitivamente la pandemia ha marcado la historia de la humanidad, entre un antes de la pandemia y un después de la pandemia, ¿verdad? De la misma manera, solamente que de forma o a grande escala, el diluvio es uno de los grandes acontecimientos, hermanos, que ha marcado la historia de la humanidad entre un antes del diluvio y un después del diluvio. Y podemos ver las consecuencias que vinieron después del diluvio en los tiempos de Noé. Por ejemplo, antes del diluvio, dice la Escritura que no llovía. ¿Te imaginas vivir en un mundo sin lluvia? Claro, en nuestro contexto ahora decimos, wow, todo sería sequía, todo sería terrible, hubiera sed, hubiera muerte. Bueno, estamos hablando de aquel mundo perfecto que Dios creó, en donde dice en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No era necesaria lluvia, porque Dios lo creó así en el principio, porque Dios con un vapor ya regaba la tierra. Así que la tierra producía lo que tenía que producir sin necesidad de lluvias. Así de sabio y perfecto es nuestro Dios. Pero luego del diluvio, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:45 nos muestra que llueve como hasta ahora, como hasta nuestros días. El Señor Jesús dice, porque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace que llueva sobre justos e injustos. Así que antes no llovía y después del diluvio, ahora llueve. Antes del diluvio, hermanos, las personas vivían cientos y cientos de años. Génesis capítulo 5, verso 27 dice, fueron pues los días de Matusalén, la persona que más años vivió, al menos que tenemos registrado en las Escrituras. Matusalén vivió 969 años. Ya estaba por llegar a los 1000 años y murió. Pero después del diluvio, esa cantidad de años de vivir ha caído considerablemente. Salmos capítulo 90, verso 10 dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo, es decir, el orgullo del hombre, es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Se dan cuenta esa diferencia? Hay un antes y un después entre lo que fue el mundo antes del diluvio y después del diluvio. Fue evidente, es evidente en nuestra humanidad aquel acontecimiento. Así que cuando nosotros hablamos de los días de Noé, inevitablemente podemos dejar de pensar en juicio. Juicio. ¿Por qué ahora hay tormentas en donde de repente hay inundaciones y se arruina la cosecha? Uno pensaría, bueno, el agua es buena para la cosecha, pero hay momentos en donde llueve tanto que se arruina, ¿no?, los sembradíos. Llueve tanto que se ahogan los animales y hay otras veces que deja de llover y hay sequía. Juicio. Juicio. La tierra está maldita por el pecado del hombre. Pero a ver, ¿cómo era la generación en los días de Noé?
De tal forma que Dios dijo, voy a juzgarlos. ¿Cómo era ese tiempo las personas? ¿Cómo era la generación de Noé? Génesis capítulo 6, y vamos a leer 3 versículos. Versículo 5, versículo 11 y versículo 13. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. ¿Se dan cuenta de qué está hablando acá el escritor, que es Moisés? Él está hablando de que en los días de Noé las personas solamente pensaban en hacer cosas malas. Versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. No solamente dice que en la tierra había violencia, dice que estaba llena de violencia. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Otra vez, llena de violencia. Como podemos apreciar en los días de Noé, todo pensamiento que salía de sus corazones era solamente para hacer lo malo, para hacer maldad. Y a eso es a lo que se refiere la escritura cuando dice que la tierra estaba llena de violencia. Todo lo malo que tú puedas imaginarte que puede llegar a hacer una persona, eso era lo cotidiano en los días de Noé. Eso era lo que se hacía en los días de Noé. Todo lo malo que se te puede venir a la mente, eso era los días de Noé. Mateo capítulo 15, verso 19, nuestro Señor Jesucristo dice, porque del corazón pecador, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta es una pequeña lista de todo lo malo que sale del corazón del pecador. Ahora te imaginas, todo esto y mucho más era lo que había en la generación del tiempo de Noé. Así que como la escritura menciona la palabra llena de violencia, no está hablando solamente de algo físico, ¿no? Como cuando, qué violento eres, como cuando tú vas y golpeas, o estaba hablando de todo tipo de pecado. La tierra estaba llena de todo tipo de pecado. El hombre estaba demostrando cuán corrompido es en su naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué pasó? Si aquel hombre fue creado bueno, y Dios dijo, terminando la creación, que el ser humano era bueno en gran manera como creación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ahora, cuando leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo dice que ahora no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está hablando mucho tiempo después, cientos de años después de la generación de Moisés. Y en los tiempos de Pablo la gente seguía siendo dura de corazón, que no buscaba a Dios. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Será que de los tiempos de Pablo a nuestros tiempos la situación ha cambiado? Dice la escritura también en Eclesiastés, ¿no? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas no solamente no han cambiado para bien, sino que van de mal en peor. No solamente estamos como en los días de el apóstol Pablo en el primer siglo, no solamente estamos igual como en los días de Noé, sino que probablemente estamos peor. Estamos peor. Así que cuando nosotros hablamos de los días de Noé, utilizando la frase, ¿no? Como en los días de Noé, es bien fundamentado que lo liguemos con juicio.
que lo liguemos con juicio. Por eso es que nuestro Señor Jesús también usa esa frase como en los días de Noé con un sinónimo de juicio, del juicio venidero. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 y leemos de los versículos 37 al 39, Jesús está respondiendo una pregunta de sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se dan cuenta cómo es la pregunta de los discípulos? Es una pregunta hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser tu venida, Señor? ¿Cómo va a ser ese tiempo cuando tú vengas? Y Jesús responde de la siguiente manera. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya empezó a comparar, ¿no? Así, cuando yo venga, será como en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús muestra a la generación en los días de Noé, nos muestra a personas que comían, que bebían y que se casaban. La pregunta es, ¿qué hay de malo en esas cosas cotidianas? Obviamente, cuando dice comían, bebían, no está dando énfasis a que se emborrachaban, ¿no? No necesariamente, que sí había ese pecado. Pero acá está hablando el Señor Jesús de esas cosas cotidianas que hacemos: comer, beber y casarse, ¿no? En la sociedad. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Cuál es el énfasis de Jesús al mostrar que en los días de Noé estaban haciendo todo esto hasta que llegó el día del juicio? Y estas personas que estaban comiendo, bebiendo y casándose fueron juzgadas y perdidas en el diluvio. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, el Señor está mostrando acá que estas personas estaban tan distraídas en muchas cosas, tan distraídas en sus asuntos cotidianos, como comer, beber, casarse, etc., que no hicieron caso, es decir, hicieron caso omiso al anuncio que Noé estuvo proclamando durante 120 años mientras construía el arca. Estas personas estaban tan distraídas que prefirieron obviar el mensaje que escucharon por tanto tiempo. ¿Y cómo sabemos que Noé estuvo predicando? ¿Le mandó Dios a predicar? Bueno, el apóstol Pedro nos responde esa pregunta, ¿no? Primera Pedro, capítulo 3, que es los versos que nuestro hermano Andrés leía hace un momento. Primera Pedro, capítulo 3, versos 17 y 20, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Se dan cuenta de quién está hablando Pedro acá? De Jesús, ¿verdad? Fue Jesús quien sufrió, ¿no?, por nuestros pecados, el justo por los injustos. Fue Jesús quien fue muerto en la carne y vivificado en espíritu. Y de Jesús es quien habla ahora en el versículo 19, diciendo: en el cual, es decir, Jesús en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Para empezar, y un poco para desmitificar este versículo, el apóstol Pedro no está diciendo que Jesús fue al infierno y le predicó a los demonios. Cuando dice, por ejemplo, que predicó a los espíritus encarcelados, no está hablando de eso. Para aclarar. Pero si no está hablando de eso, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son esos espíritus encarcelados a los que Cristo predicó en espíritu?
El apóstol Pedro lo aclara también, porque luego de mencionar que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, nos empieza a mostrar en qué tiempo fue que predicó. Los que en otro tiempo desobedecieron. Resulta que esos espíritus encarcelados, esos espíritus que ahora están en el infierno esperando su condenación final, esos espíritus pertenecieron a personas en un tiempo en donde desobedecieron. Cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿se dan cuenta? Estas personas que ahora están condenadas como espíritus encarcelados, fueron esas personas que en los días de Noé no escucharon la predicación de Cristo, del Espíritu de Cristo por medio de Noé, que se hizo por 120 años, anunciando el arrepentimiento y la salvación que Dios estaba ofreciendo. Y estas personas estaban comiendo, bebiendo y casándose y dando en casamiento en sus asuntos. Lo que Cristo está mostrando acá es la clara indiferencia que hubo en los días de Noé de todas estas personas que ahora están como espíritus encarcelados. ¿Se dan cuenta? La indiferencia. Entonces no estamos hablando solamente que la tierra estaba llena de maldad en el sentido de homicidios, de adulterios, de fornicaciones, etcétera, sino también que parte de ese pecado que condenó a muchas personas en los días de Noé fue la indiferencia. Eso está diciendo Cristo. La indiferencia al llamado de Dios. Porque ¿cuál es el pensamiento? Cuando escuchamos la palabra de Dios, total, mañana va a salir el sol y se va a esconder nuevamente como siempre, ¿verdad? Bueno, no fue así en los días de Noé. Y Cristo dice que en mi venida será como en los días de Noé. Habrá un juicio. Y hoy mismo la iglesia está predicando de que Dios está buscando a sus ovejas, salvando a sus ovejas. Así que llena de violencia, llena de indiferencia. Y vamos a ver también que en los días de Noé, la tierra estaba llena de burladores. Burladores. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6, dice la Escritura: sabiendo primero esto, que en los postreros días, otra vez Pedro se enfoca ya hacia el futuro, como nuestro Señor Jesús, que muy probablemente estamos hablando ya de nuestra generación. No hay un día, no hay una fecha exacta, pero lo que sí sabemos es que estamos viendo días muy parecidos a los días de Noé. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dios ha prometido que va a venir por ustedes, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios? Los burladores, ¿se dan cuenta? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores siempre tratan de desanimarte, de desalentarte, de quitarte la esperanza, incluso usando argumentos falsos, mentiras. Este argumento que usa estos burladores, según el apóstol Pedro, son falsos. Dice que las cosas están igual como desde el principio de la creación. Pero hemos visto que después del diluvio ya no es lo mismo. La creación ya no es la misma que antes del diluvio. Nosotros no somos los mismos que antes del diluvio. Vivimos mucho menos. Así que las cosas no están igual. El juicio de Dios en los días de Noé marcó la historia. Y eso es lo que quieren ignorar voluntariamente estos burladores. Por eso dice el apóstol Pedro en el versículo 5, diciendo, estos burladores
ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, es decir, los días de Noé, pereció anegado en agua. Lo que Pedro está diciendo aquí es que los burladores de los postreros días, como les decía, muy probablemente ya tenemos esos burladores en nuestro tiempo, esos burladores ya estaban en los días de Noé. Esos burladores ya estaban en los días de Noé. Y mientras Noé construía el arca y predicaba el mensaje de Dios por 120 años, construyendo un arca en una época en donde no había lluvia y construyendo el arca en medio de la tierra, él anunciaba el mensaje del juicio de Dios diciendo que se arrepientan de sus pecados porque iba a venir un gran diluvio de parte de Dios. ¿Cuál creen que era la reacción de los burladores? ¡Ah! ¿Que va a llover? ¿Qué es eso? ¿Qué es lluvia? Noé, ¿tú estás loco? Creo que los cientos de años ya se te subieron a la cabeza, Noé. Olvídate de esas ideas que tienes. Usa esa madera como leña. Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Se dan cuenta todo lo que tuvo que soportar Noé por 120 años para ser fiel a aquel Dios que le llamó? Hermanos, hoy el Espíritu Santo sigue obrando por medio de su iglesia para que prediquemos este evangelio de salvación que para el mundo es locura, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero aunque el mundo nos tenga por locos, aunque el mundo nos tenga por dementes, aunque el mundo nos tenga por fanáticos religiosos, por hablar de Dios aquí, hablar de Dios allá, tenemos que ser fieles. Noé fue fiel 120 años. Nosotros vivimos menos. Así que tenemos menos tiempo para mostrar fidelidad a nuestro Señor. Por eso es que también el apóstol Pablo habla de que debemos aprender a redimir el tiempo porque los días son malos. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros, ese mismo Espíritu con el cual Cristo predicó en los días de Noé, está predicando hoy mismo en nuestros días. Y los burladores no van a faltar. Pero debemos predicar esperando que esos burladores o que muchos de ellos caigan un día rendidos a los pies de nuestro Salvador Jesucristo, arrepentidos de sus pecados y pidiendo misericordia. Y sabes que si eso pasa, nuestro Señor es fiel y justo para perdonar y limpiar de maldad. Ese es nuestro Señor. Y así entramos a la parte final de nuestro mensaje. La parte final, nuestro punto número 2, que es nuestra conclusión. La historia de Noé es una tipificación que se cumple en Cristo. Todo lo que nosotros leemos en la historia de Noé, desde sus personajes, los hechos que rodean la vida de Noé, solamente son una sombra que apunta hacia lo verdadero, que es Cristo. Por eso es que empezamos nuestro mensaje mostrando cómo Cristo enseñó a sus discípulos y al resto de la iglesia a cómo debemos interpretar la Biblia, donde Él es el mensaje principal, donde Él es el tema principal. Cristo. Así que vamos a ver ahora algunos aspectos que nosotros vemos en los detalles de la historia de Noé que nos llevan a ver la realidad en Cristo. En la historia de Noé nosotros podemos apreciar en primer lugar que el diluvio cumplió una función de purificación por agua. El diluvio cumplió una función de purificar, ¿verdad? Era un mundo corrompido, era un mundo sucio por el pecado, por la maldad, y el agua que cayó, toda esa agua que cayó en esa gran tormenta de 40 días y 40 noches, purificó de alguna manera, en cierto sentido, la tierra. No solo se trató de un juicio de condenación, que es algo que vamos a ver a continuación,
sino que también esas aguas del diluvio sirvieron para separar a Noé y a su familia de aquella generación perversa que se perdió en el diluvio. Dios utilizó el agua del diluvio para separar de una forma especial a aquellos a quien Dios llamó, que eran Noé y su familia. La salvación de Noé y los suyos, hermanos, consistió en su libramiento de este mundo pecador y corrompido. En eso consistió la salvación, ¿no? Y ahora vamos a poner atención que todo esto que estoy diciendo no es un invento, no es una interpretación privada, sino que el apóstol Pedro lo interpretó así, porque Pedro entendió que debemos interpretar la Escritura con Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 21, que era lo que leíamos hace un momento, ¿no? El Espíritu de Cristo predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron, ¿qué cosa? Salvadas por agua. Salvadas por agua. Si bien las personas que perecieron fueron condenadas por agua, el apóstol Pedro está aquí recalcando que Noé y su familia fueron salvadas por esa misma agua que fue condenación para los que no creyeron. Esas aguas que los separó de la perversa generación fueron las aguas de su salvación, de la salvación de Noé y su familia. Por eso, en el verso 21, el apóstol Pedro compara las aguas del diluvio con el bautismo de los cristianos. Verso 21 de 1 Pedro 3 dice: el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pedro está interpretando los acontecimientos de la salvación de Noé, cómo Noé se salvó. Pedro los está interpretando y los está comparando ahora con el bautismo de los cristianos. Hemos estudiado hace algún tiempo, ¿verdad?, sobre el bautismo y cómo el bautismo en agua que realizamos por mandato de Cristo representa o es símbolo de una realidad espiritual. Todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo hemos sido unidos a Cristo por la fe. Unidos en su muerte y unidos en su resurrección. De manera que cuando hemos creído en Jesús y Jesús murió en la cruz, nosotros hemos muerto con Él. Y cuando 3 días después nuestro Señor Jesucristo resucitó victorioso de la muerte, nosotros, por la fe, hemos resucitado con Él. Esa es la realidad espiritual que luego nosotros representamos o la simbolizamos en el bautismo, ¿verdad? Muerto al pecado y vivos para Cristo, resucitados a una nueva vida. Así que cuando creemos en el Evangelio de Cristo, hemos sido apartados, separados de una forma especial para Dios. Somos de Dios, por eso es que la Biblia también llama a los creyentes en Cristo los santos de Dios. Santo significa separado, apartado para Dios. Todo cristiano es un santo de Dios. Y hemos sido apartados de forma especial para Él. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios. De manera que tiene que haber una separación entre el mundo y nosotros, no necesariamente física, pero sí una separación espiritual. Por eso es que la Escritura dice que los cristianos somos luz y el mundo tinieblas. Cuando nosotros vamos ahí a nuestra cotidianidad, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en donde estemos, en la casa, nosotros tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas. Porque somos apartados de Dios, para Dios. Y eso es lo que representa nuestro bautismo, ¿verdad? Que somos apartados de Dios. Hemos sido separados del mundo, así como Noé fue separado de esa perversa generación por las aguas del diluvio. Nosotros igual.
Por la sangre de Cristo hemos sido apartados para Dios, separados del mundo perverso. Y de esa manera vemos no solamente que hay una purificación, ¿verdad?, sino también una salvación de condenación. Creo que esa es una de las formas más obvias de interpretar la historia de Noé, ¿verdad? La salvación de Noé de la condenación. Génesis capítulo 7, versículos 7, 17 y 22 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, y su mujer y las mujeres de sus hijos, ¿no? Dentro del arca, Noé y toda su familia. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, verso 17, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. ¿Se dan cuenta lo que hizo el agua del diluvio? Levantó el arca donde estaban Noé y su familia. Así de potente fue el diluvio. Así de potente. Verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. El juicio. ¿Se dan cuenta cómo se salvó Noé y su familia? Dentro del arca. Y cómo el arca fue quien soportó todo el diluvio para mantener a salvo a todos aquellos que estaban dentro. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14 al 16. Jesús dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Levantado en una cruz. Y sobre él cayó todo el peso del tremendo diluvio de la ira justa de Dios que nosotros merecíamos como pecadores. Sobre Cristo cayó. Pero Cristo, aquel que cargó nuestros pecados en su cuerpo, protegió a todo aquel que por la fe se refugia en él. Cristo soportó la tormenta del diluvio de la ira de Dios para que todos los que creen en él estén refugiados en él. Así como Noé y su familia dentro del arca, todos los que creen en Jesús, en él son protegidos, salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios. La pregunta final es: ¿tú ya estás protegido por Cristo? ¿Ya estás seguro en Cristo? ¿O eres parte de aquellos violentos, burladores e indiferentes al Evangelio? Si es que te has dado cuenta que en Cristo hay salvación y perdón de pecados, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Corre a Él arrepentido de tus pecados, y Él no cierra los brazos a los que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Pero si ya eres salvo, si ya eres hijo de Dios por la fe en Jesús, déjame recordarte algo. Recuerda esto: ya has sido separado de este mundo. Ya has sido separado de la perversa generación que nos rodea. De este mundo que se deleita en darle rienda suelta a su carne y en alimentar la carne. Ya has sido separado de este mundo. Has sido separado para Dios y le perteneces. Tú debes vivir diferente. Eres un santo de Dios. Eres apartado de forma especial para Dios. No sigamos la corriente de este mundo. No caigamos en el engaño de los burladores diciendo: ¿dónde está su Dios?
Prometió volver y mira, las cosas siguen como antes. No caigamos en el engaño de aquellos que son usados por el enemigo, sino que sigamos, perseveremos hasta el final, corriendo la batalla, la carrera que tenemos por delante, de tal manera que como el apóstol Pablo podamos decir, he corrido, he peleado, he guardado la fe. De tal manera que cuando el Señor venga con su juicio, nosotros seamos de aquellos que están refugiados en Él.